Nació entonces Narciso, un ser tan extraordinariamente bello que, incluso, los dioses quedaban maravillados al verlo. No obstante, junto a él también se originó una oscura predicción. Narciso gozará de una larga vida, siempre y cuando nunca sea consciente de su propia imagen. Así pues, Narciso creció sin saber cómo era él en realidad, pero de algo estaba seguro. Debía ser absurdamente encantador, y esto lo llevó a convertirse en una persona orgullosa y cruel. Nunca le faltaron pretendientes, y tampoco faltaron sus constantes rechazos, lo cual solo provocaba sufrimiento en aquellos que se enamoraban de él. Se cuenta que, una vez, la ninfa Eco decidió confesarle su amor, pero al verse despreciada por el apuesto Narciso, ésta rompió en llanto y, destrozada por el dolor, se retiró al bosque, donde su cuerpo se desvaneció hasta que solo quedó su voz, como eco de su amor no correspondido. Todo ello fue presenciado por la diosa Némesis, quien, cansada de la actitud arrogante de Narciso, decidió darle una lección. Es así que, mediante engaños, lo llevó a un arroyo de aguas cristalinas y, seguidamente, le hizo mirar su reflejo. Narciso quedó cautivado por lo que estaba viendo, pues se había enamorado perdidamente de su propia imagen. Intentó de todo para poder tocar tan hermoso individuo, pero solo descubrió que eso era imposible. La desesperación se apoderó de su ser, pero, sin poder hacer mucho, decidió permanecer allí, contemplándose, con la esperanza de algún día estar junto a su amado. De esta manera, consumido por la desesperanza del amor imposible, finalmente Narciso pereció, y en ese lugar surgió una flor blanca y amarilla a la que hoy llamamos el narciso. Es así que se narra el mito griego de Narciso, quien, consumido por su arrogancia y egoísmo, sufre un cruel y paradójico final. Un hombre tan hermoso que ni él mismo pudo escapar a sus encantos y terminó sucumbiendo ante su propia belleza. Pero esta actitud de Narciso, de la cual se deriva el término de narcisista, no es solo algo que exista en mitos o leyendas, sino que más bien es una actitud que muy seguramente ha sido observada en nuestro día a día en más de una ocasión. Les pido que hagan un poco de memoria y empecemos a relacionar este concepto en el ámbito laboral. Es bastante probable que, en algún trabajo, se hayan encontrado con un jefe o gerente dominado por esta postura narcisista que constantemente atribuye los logros del equipo únicamente a su liderazgo, minimizando o ignorando las contribuciones de los demás. Pues, sin él, todo proyecto habría fracasado, ya que en el fondo, realmente cree que es indispensable, y aunque todos los demás puedan ser fácilmente reemplazados, el único irreemplazable es él, y nadie más. Esta actitud lo llevará a tener una postura altanera y engreída frente a sus colaboradores, y lo único que logrará es hacer el trabajo más pesado para todos. Otro claro ejemplo del narcisismo en la vida cotidiana se manifiesta en el ámbito sentimental, especialmente en relaciones abusivas. Imaginemos a una persona dominante dentro de una relación, cuya elección de pareja no está motivada por un amor genuino, sino por la necesidad de utilizar al otro como un objeto para reforzar su autoestima. Este individuo, claramente narcisista, tiende a menospreciar y humillar a su pareja, haciéndola sentir inferior en cada oportunidad que se presente. Estas acciones no responden a un deseo de conexión emocional, sino al propósito de alimentar su propio ego y mantener una sensación de superioridad. Aunque pueda parecer sorprendente, este tipo de relaciones son más comunes de lo que se piensa. Y para darnos cuenta de ello, solo tenemos que prestar un poco de atención. Por otro lado, el narcisismo también puede manifestarse en la dinámica familiar. Un padre o madre con tendencia narcisista es fácil de identificar. Sin embargo, es importante no confundir a estos padres con aquellos padres severos, ya que aunque los padres estrictos puedan tener actitudes cuestionables, en general buscan el bienestar de sus hijos, aunque a veces no utilicen los métodos más adecuados. En contraste, los padres narcisistas no actúan motivados por el beneficio de sus hijos, sino que orientan sus acciones hacia su propia satisfacción personal. Este tipo de padres tienden a proyectar sus aspiraciones no cumplidas en sus hijos, viéndolos no como individuos independientes,
sino como herramientas para alcanzar su propio bienestar. Por ejemplo, si sus hijos obtienen un excelente puntaje en un examen o logran culminar una carrera profesional, estos padres se atribuirán todo el mérito, argumentando que el logro es únicamente resultado de su esfuerzo o sacrificio. Sin embargo, cuando el resultado no cumple sus expectativas, la reacción es completamente diferente. Culparán enteramente al hijo por el fracaso y nunca admitirán, aunque sea un mínimo de responsabilidad. Después de todo, si algo sale mal, debe ser culpa de otra persona, pues, en el fondo, ellos realmente creen que no pueden equivocarse. Llegados a este punto, el narcisismo puede interpretarse como una perversión de la personalidad que ha llegado a acaparar en todo aspecto la vida del sujeto. Ahora bien, aunque un narcisista puede ser relativamente fácil de identificar, lo cierto es que las causas subyacentes que dan origen a este comportamiento son bastante complejas y merecen una explicación más profunda. El narcisismo no surge de la nada, sino que es el resultado de una interacción de factores psicológicos, emocionales y, a menudo, experiencias traumáticas en las primeras etapas de la vida. Este concepto va a ser ampliamente desarrollado por Sigmund Freud en su obra Introducción al Narcisismo, que posteriormente se convertirá en un pilar para la comprensión de la psique humana. Para Freud, el narcisismo es, en esencia, una etapa natural y necesaria en el desarrollo de todo ser humano. En este contexto podemos afirmar que todo hombre es, en el fondo, un poco narcisista. No obstante, el autor establece una distinción clave entre dos formas de narcisismo: el narcisismo primario y el narcisismo secundario. El primero es una condición normal en los primeros años de vida, en la cual el infante dirige toda su atención hacia sí mismo. En esta fase, el niño aún no diferencia entre su propio yo y el mundo externo. Todos sus deseos y necesidades giran en torno a su propia satisfacción. Este estado es intrínseco al desarrollo temprano y se considera la base sobre la cual se forman las primeras relaciones de objeto, es decir, la capacidad de establecer vínculos con otras personas. El narcisismo secundario, por otro lado, emerge como una respuesta defensiva en etapas posteriores de la vida. Este tipo de narcisismo ocurre cuando el individuo redirige toda su energía hacia sí mismo. De esta manera, este comportamiento se convierte en un fenómeno patológico, un trastorno psicológico donde el sujeto se retira del contacto emocional y se enfoca única y exclusivamente en su propia imagen y necesidades. Este tipo de narcisismo, cuando es excesivo, derivará inevitablemente en la dificultad para establecer relaciones interpersonales significativas y en una desconexión emocional que afecta tanto al individuo como a su entorno. Pero como ya mencioné, la actitud narcisista no es mala en sí misma. Por el contrario, esta es la encargada de regular nuestra autoestima en las primeras etapas del desarrollo. Desde esta perspectiva, cada individuo necesita un nivel básico de amor propio para mantener su equilibrio emocional y psicológico. Sin embargo, cuando este amor propio se desborda, puede llevar a una visión inflada y distorsionada del yo, que es incapaz de tolerar la crítica o el fracaso. Esto sugiere un comportamiento enfermizo. En otras palabras, un narcisismo patológico, donde el individuo depende enteramente de la validación externa para sostener su autoestima, lo que lo hace extremadamente sensible a la desaprobación y al rechazo. Estos individuos, entonces, se caracterizarán por eliminar su interés de los objetos externos y redirigirlo hacia el yo, a menudo como un mecanismo de defensa frente a experiencias traumáticas de rechazo, frustración o heridas emocionales. En este caso, el amor propio se convierte en una barrera que limita la capacidad del sujeto para establecer conexiones auténticas con los demás. Y aunque el narcisismo en pequeñas dosis es normal y necesario, su exceso puede llevarnos al aislamiento y a una total incapacidad de experimentar amor hacia otras personas. Hablemos ahora del ideal del yo. En la teoría psicoanalítica de Freud, el narcisismo y el ideal del yo están profundamente entrelazados, y juntos son la base para el desarrollo de la personalidad y la autoestima. En este sentido, el narcisismo no solo es una etapa del desarrollo psíquico, sino que también es parte importante en la construcción del ideal del yo.
un componente clave de la psique humana, que influye en la forma en que los individuos se perciben y valoran tanto a sí mismos como al mundo que los rodea. Esto se puede observar claramente en la etapa de narcisismo primitivo, donde el niño dirige toda su energía para satisfacer sus propias necesidades, concentrando exclusivamente su atención en sí mismo. Este estado, lejos de ser negativo, es crucial para establecer una base sólida de la autoestima del infante y en la construcción de su personalidad. Sin embargo, a medida que el individuo crece, esta energía debe redistribuirse hacia los objetos externos, es decir, hacia otras personas y actividades, con el fin de establecer relaciones sanas y así participar en el mundo de manera significativa. El ideal del yo, según Freud, surge como una evolución del narcisismo primario. A medida que el niño se desarrolla, comienza a internalizar las expectativas, normas y valores de su entorno, especialmente aquellos provenientes de los padres y otras figuras de autoridad. Estas influencias externas moldean una representación interna de cómo el individuo debería ser. En este sentido, el ideal del yo funciona como un estándar contra el cual el individuo mide su comportamiento, sus logros y su valía. En relación con el narcisismo, el ideal del yo representa una tensión constante entre el yo real y el yo idealizado. El individuo narcisista tiende a fusionar su autoimagen con este falso ideal, buscando constantemente perfección y admiración para confirmar su valor. En un desarrollo saludable, el ideal del yo sirve como una guía flexible que permite al individuo aceptar sus limitaciones mientras trabaja hacia sus objetivos. Sin embargo, en el narcisismo patológico, el ideal del yo puede volverse cruel y rígido, dando la ilusión de una total perfección, que, a la larga, solo generará problemas consigo mismo y con los demás. Una de las características distintivas de este trastorno psicológico es la necesidad constante de validación externa. El narcisista busca que los demás refuercen su ideal del yo, lo que lo lleva a desarrollar relaciones que no son verdaderas, sino que son simples espejismos, utilizadas para alimentar su ego. En estas relaciones, las personas a su alrededor son vistas como herramientas para mantener su ilusión de perfección. Esta dinámica no solo afecta la capacidad del narcisista para conectar genuinamente con los demás, sino que también alimenta una dependencia emocional, que muchas veces lo llevará a tener comportamientos exagerados y abusivos. Un narcisista se caracteriza por una falta de empatía y una visión distorsionada de las relaciones interpersonales, donde los otros son valorados únicamente en función al beneficio que puedan otorgarle. Todo ello desembocará, entonces, en actitudes controladoras, con el único fin de poder manipular a sus seres cercanos, pues este tipo de individuos buscarán siempre mantener su superioridad y evitar situaciones que puedan amenazar su posición idealizada. Y a pesar de su aparente confianza, el narcisista suele experimentar una profunda inseguridad interna, lo que lo impulsa a reforzar constantemente su posición mediante el control y la dominación de su entorno. Freud también analiza cómo el narcisismo se relaciona con la capacidad del individuo para amar a los demás. Mientras que, en un desarrollo psíquico sano, la libido se transfiere hacia los objetos externos, permitiendo relaciones de apego y amor genuino, el narcisista tiende a redirigir esta energía hacia sí mismo. Esto limita su capacidad para formar vínculos emocionales, ya que las relaciones que tendrá se basarán enteramente en la necesidad de reforzar su autoimagen en lugar de un sentimiento mutuo y genuino de amor por el otro. Este enfoque egocéntrico, del cual ya no puede escapar, lo llevará a un aislamiento emocional y a una sensación de vacío, ya que, al final, un narcisista nunca logrará satisfacer plenamente sus necesidades. En el contexto de las emociones, Freud señala que el narcisista experimenta una dualidad constante entre su falsa perfección y un sentimiento escondido de vulnerabilidad. Por un lado, puede mostrar una confianza excesiva en su propio valor, proyectando una imagen de superioridad y autosuficiencia, mientras que por otro lado, esta solo es una fachada que suele ocultar un núcleo frágil, donde su autoestima depende de la aprobación de los demás. Esta dualidad genera una lucha interna que puede manifestarse en estados de ansiedad, ira o depresión cuando las expectativas del ideal del yo no se cumplen. Incluso puede sugerirse que el narcisismo no se limita al individuo,
sino que también puede tener manifestaciones colectivas. Por ejemplo, en las sociedades modernas, altamente orientadas hacia la competencia, la apariencia y el logro personal, se promueve un narcisismo cultural que refuerza la búsqueda constante de éxito individual, estatus y validación externa. Este fenómeno se ve potenciado por factores como el consumismo, las redes sociales y los sistemas económicos que valoran más la imagen y los resultados, restándole valor a la verdadera esencia de las personas y de la vida. Este entorno puede intensificar las tendencias narcisistas preexistentes, haciendo que los individuos dependan aún más de los símbolos externos de reconocimiento para sostener su autoestima. En lugar de desarrollar una conexión genuina con ellos mismos o con los demás, muchas personas terminan atrapadas en un ciclo de comparación, búsqueda de aprobación y miedo al fracaso. El resultado es una sensación generalizada de insatisfacción, donde los logros nunca son suficientes y las relaciones humanas tienden a perder profundidad y significado. Si nos ponemos a reflexionar un momento, no tardaremos en darnos cuenta de que todo ello es, en realidad, la principal característica de la sociedad moderna. De esta manera, podemos concluir que el narcisismo es un fenómeno complejo que se encuentra profundamente arraigado en la psique humana y que puede extender sus raíces hasta el núcleo mismo de la sociedad. Desde su origen en el desarrollo infantil hasta su manifestación en la personalidad adulta, el narcisismo no solo representa una forma de amor propio, sino también un mecanismo interno que regula la autoestima, las relaciones interpersonales y la interacción con el mundo. Su comprensión nos invita a reflexionar sobre las tensiones inherentes entre el yo y los demás, entre la búsqueda de perfección y la aceptación de nuestras limitaciones. Es decir, podemos llamar narcisismo saludable al que aparece en nuestra infancia, pues esta es una etapa normal del desarrollo en la que el niño dirige toda su atención hacia sí mismo. Este proceso inicial permite la formación de una personalidad sólida y una identidad coherente con la realidad. Sin embargo, cuando el desarrollo emocional se ve interrumpido o cuando el individuo enfrenta heridas psicológicas significativas, este amor propio puede transformarse en un narcisismo secundario. Aquí es donde la condición patológica se adueña del individuo, redirigiendo toda su atención al yo, dando lugar a comportamientos y actitudes enfermizas que afectan profundamente al sujeto en cuestión. Una característica central del narcisismo, según Freud, es la relación con el ideal del yo. Este concepto describe una construcción interna que representa la versión idealizada de uno mismo, moldeada por las expectativas sociales, culturales y personales. Para el narcisista, este ideal del yo puede convertirse en una meta de perfección, que aunque inalcanzable, genera una percepción equivocada de grandeza. Y al intentar alcanzar este falso ideal, los narcisistas caen en una dependencia basada en la validación externa para mantener en alto su autoestima. Este conflicto puede llevar a problemas interpersonales complicados, donde las relaciones se convierten en meras herramientas utilizadas para alimentar su ego, eliminando así cualquier posibilidad de crear conexiones genuinas y empáticas. El impacto del narcisismo no se limita al individuo, sino que también afecta a su entorno social. Las relaciones de un narcisista suelen estar marcadas por la superficialidad, el control y la manipulación, ya que, a sus ojos, los demás son vistos como simples objetos que puede utilizar en cualquier momento para su beneficio personal. Esta falta de empatía y consideración lo llevará inevitablemente a un aislamiento emocional, una separación de la realidad donde el individuo se cree el centro del universo. Sin embargo, Freud también señala que estas dinámicas no son del todo inmutables. A través de la introspección y el trabajo terapéutico, es posible que un narcisista explore las raíces de su comportamiento, redefina su ideal del yo y desarrolle una forma más equilibrada de relacionarse consigo mismo y con los demás. Sin embargo, este proceso es ciertamente complicado, pues implica aceptar las propias imperfecciones y aprender a valorar tanto a las demás personas como a los vínculos sentimentales que formamos con ellas. Si bien el cambio no es sencillo, es posible de lograr. Solo entonces el narcisista podrá alcanzar ese equilibrio emocional del que tanto carece. Sin más que agregar, y esperando que esta información te haya sido de utilidad, me despido. Gracias y hasta luego.